Radio Manzana presenta Artesanía del Ruido, el rock en sus diversas manifestaciones. Todas las épocas caben aquí. Artesanía del Ruido, solo buen rock, con Tonatiuh Castro Silva. Bienvenidos. Estamos en una tarde más de Artesanía del Ruido, una búsqueda de los diseños, las formas y las texturas del rock and roll. En esta emisión escucharemos los orígenes del rock progresivo latinoamericano. Para esto tenemos que aclarar qué se entendería por rock progresivo en una época en la que se conceptualiza o se entiende por esta denominación algo muy distinto a lo que se entendía hace 30 años o bien hace 40 años atrás. Ha habido un cambio en lo que se nombra de esta forma rock progresivo, viniendo de una época en la que se proviene y en lo inmediato, en aquellos finales años 60, del hipismo con su sonoridad psicodélica, y en el caso de Latinoamérica, sobre todo de países como México, hay una fuerte presencia de los metales, de la música que a la distancia la escuchamos como guapachosa, a diferencia de grupos anglosajones o sobre todo ingleses y europeos que tenían una tendencia un tanto distante de estos ritmos tropicales, pero que igualmente estaban preocupados por el virtuosismo. En años posteriores, el rock progresivo adopta sin dificultad alguna la instrumentación electrónica, y desde hace ya más de 20 años que el rock progresivo alude sobre todo al sonido metálico. Entonces, en la actualidad, Tool pues sería quizás para muchos una banda representativa de lo que en la actualidad es el rock progresivo, pero este sonido de Tool o de otras bandas del corte no tendría nada que ver con lo que hace 40 años se entendía por rock progresivo. Pero ¿habrá alguna manera para tratar de definir, para entender de una forma sencilla? Considero que es posible. Esta denominación se refiere a la progresión, a la sucesión de secciones en una sola pieza musical, que tienen como propósito llevar un mensaje, procurar un estado de ánimo a través de una canción. Esto es algo típico en el arte, se procura a través de un cuadro, a través de un libro. En el caso de la canción progresiva también se busca este propósito. Sin embargo, no toda sucesión, no toda amalgama de secciones, de partes distintas unas de otras, necesariamente es rock progresivo. Por ejemplo, si escuchamos el sencillo más reciente, o bueno, con el que Taylor Swift presentó su disco más reciente, vemos allí, o podemos escuchar allí, un adefesio, un amontonamiento de secciones que en realidad no son progresivas, desvinculadas, incoherentes y horrible la pieza final, de tal forma que no podríamos considerarla rock progresivo. No es pues necesariamente el virtuosismo el rasgo primordial del rock progresivo. Por ejemplo, Pink Floyd, escuchado a la distancia, se sigue clasificando como una banda de rock progresivo, pero suena más a balada o a country muchas veces, incluso los trabajos solistas de sus integrantes, en comparación con el rock progresivo de Yes, de Rush, bandas que indudablemente son virtuosas, cuya ejecución es sofisticada e impecable, lo cual en realidad no ocurría en Pink Floyd, con excepción, diría yo, de Rick Wright, que por cierto fue su integrante más desdeñado en su historia. En Latinoamérica, como ya lo mencionaba, tuvo una fuerza bastante notoria la presencia de los metales. Muchos le llamaron y le siguen identificando de esta forma el sonido chicano, la onda chicana, y esto invadió también a las agrupaciones del centro del país, en la Ciudad de México o en el DF, como se le nombraba en aquellos años. Recordemos, ya hubo un cambio, ya volvimos al virreinato, ya volvimos
a la Ciudad de México, y allí en esa localidad aparecen bandas que nutrieron el festival de Avándaro. Identificamos a Avándaro por el sonido de las trompetas, los saxofones, las percusiones, que es un rasgo pues de la onda chicana. Y entre estas distintas agrupaciones, como Peace and Love, como Love Army, bueno, está procedente de Tijuana, y muchas más. Ya hemos tratado el tema de Avándaro anteriormente, y en esta ocasión vamos a recordarlo de alguna forma con una agrupación muy importante de aquella época que apareció en la Ciudad de México, Tinta Blanca, llamada originalmente esta agrupación White Ink. Bueno, en un tiempo también manejaron el nombre de The Mother Earth Company. Sin embargo, ellos trascendieron en la historia del rock mexicano como Tinta Blanca. Grabaron 2 producciones y sobresale su primer disco, que fue un EP lanzado en 1971, que contiene el tema que vamos a escuchar. Es una pieza, como ya lo mencionaba, caracterizada por este sonido de la onda chicana. Sin embargo, a diferencia de otras agrupaciones, vemos una ambición progresiva, no solo por esta sofisticación, por las acciones que caracterizan al tema, sino también por un rasgo del rock progresivo, la extensión. Un tema que dura más de 22 minutos, aunque escucharemos una de sus partes, que es el Salmo séptimo. Continuaremos comentando sobre White Ink o Tinta Blanca después de escuchar este tema proveniente de su primer disco de 1971, con Tinta Blanca, Salmo 7. Estás en Artesanía del Ruido. Sky to the light.
Esto es Artesanía del Ruido con Tonatiuh Castro Silva. El sonido de Tinta Blanca con su tema Salmo 7, Salmo séptimo, contenido en su producción discográfica de 1971. Ellos tuvieron una breve vida discográfica, lo cual es característico de las bandas latinoamericanas de los finales 60, de los años 70. Lanzaron este EP en el 71, en el 72 otro EP y hacia el 73 un disco sencillo. Recordemos que en aquella época pues, se acostumbraba a lanzar como si fuese todo un LP con el mismo formato físicamente, los sencillos que podían contener 2 canciones o 3 si acaso, y esto fue lo último que ellos lanzaron en vida plena en el año del 73 con una disquera distinta, Cisne Raf, en los años 71-72 con Philips, que era una disquera importante. Lanzaron el disco que contiene el tema que acabamos de escuchar y uno siguiente que en 1972 rememoró el Festival de Avándaro, nombrándolo precisamente de esta forma. No es con un propósito religioso que hayamos programado los 2 primeros temas de esta edición haciendo alusiones religiosas. El siguiente tema también nos remite a la religiosidad latinoamericana de otras regiones del mundo, pero también, sobre todo, latinoamericana. Nos vamos a trasladar hacia la Tierra del Fuego para escuchar a una de las bandas latinoamericanas más antiguas, que es además una de las más importantes del rock progresivo en nuestra región continental, Box Day. Box Day es una banda, y digo es porque sigue tocando. Box Day es una banda argentina conformada en 1967 por Ricardo Soule, Juan Carlos Godoy y Rubén Basualto, Willy Quiroga también, aunque finalmente por largos trayectos se quedan como un trío. Este grupo tuvo la osadía de realizar una obra discográfica en su temprana juventud que recogiera la Biblia, y la titularon precisamente de esta forma. En el mismo año en el que aparece esta producción previa que escuchamos con Tinta Blanca, 1971, un año muy importante en la historia del rock latinoamericano. Ya dedicaremos una emisión especialmente a este año. Es interesante, es curioso el hecho de que hayan aparecido tantas producciones, se hayan dado tantos hechos socioculturales justo en ese año, en el cual Box Day en Argentina lanza el álbum La Biblia, que es un disco que ellos reconocen como un disco precipitado, y bueno, es una apreciación personal de los integrantes de la banda, que sin embargo pasa la prueba del tiempo, no obstante la juventud de aquellos compositores y ejecutantes del disco. Vamos a escuchar de La Biblia, de Box Day, un tema que muchos han de reconocer, interpretado por otra banda argentina, por Soda Stereo, que hizo una buena interpretación, una gran interpretación en su emisión de Unplugged, sobre todo distinguible por el solo final de Gustavo Cerati, pero fuera de este gran solo, que es innegablemente un extraordinario solo para el propio Gustavo Cerati en su carrera, finalmente no supera desde luego la versión original de Génesis. Vamos a escuchar con Box Day Génesis. Sigue con Tonatiuh Castro Silva en Artesanía del Ruido.
recuerda el principio. Era el principio de la noche, hizo luz y fue el cielo. Y esto que está aquí tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que ese fue el mundo del hombre. Y así fue. ¡Wow! Sí. Que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo hoy.
Estás en Artesanía del Ruido. En Vox Day escuchamos Génesis de su magna obra La Biblia. Ellos relatan musicalmente en este álbum de 1971 distintas situaciones que narran a través de canciones que no solo sintetizan necesariamente algún salmo o algún pasaje de la Biblia, sino que son recreaciones que hacen alusión a los distintos elementos, segmentos que conforman esta obra, más allá de su condición social como texto religioso, sino más bien como un texto literario que permitiría su transformación en un conjunto hilado de obras más bien musicales. Es una obra que tiene distintos géneros, distintas formas musicales convergen. En este caso tiene cierta homogeneidad el tema de Génesis, que es el que abre el álbum, pero no es así necesariamente con el resto del disco, que tiene canciones muy diversas en sus distintas secciones, de tal manera que ellos son capaces pues de mostrar sus jóvenes capacidades en aquel momento argentino de 1971. Vamos a regresar a nuestro país, a México, para escuchar consecutivamente dos bandas muy importantes. La primera con una importante condición social, es decir, se trata de una leyenda del rock mexicano. En el segundo caso, más bien, de un proyecto musical que no tuvo una vida muy larga, que fue efímero, aunque sí dio pie a otra agrupación importante, que fue Chacmol. Vamos a escuchar a Toncho Pilatos de Guadalajara y a Al Universo. Toncho Pilatos, que fue una banda que fue encabezada en Guadalajara por Alfonso Guerrero, el mítico Toncho Pilatos, o bien esta agrupación que toma el nombre de líder, pero en la cual también intervinieron otros elementos con ya una experiencia importante, con grupos como Los Gatos, La Noche, Renacimiento, y que en 1971, al igual que el disco de la Biblia, al igual que el disco de Tinta Blanca, en ese año del 71 lanzan un disco, pero sí con una diferencia importante, ya que se trata de un disco grabado en Polydor, lanzado por Polydor, que era una disquera muy importante, que además se atrevió a lanzar el disco en Alemania, dándole difusión también, no solo en ese país, sino en general en Europa. Del disco de 1971, que es el único de esa época, ya que ellos tuvieron un segundo disco llamado precisamente Segunda Vez, pero hasta 1980, con un sonido un tanto distinto en otra época, que así lo exigía, con una disquera menor, que era Cronos, importante, pero no comparable con Polydor, de tal forma que no se trata pues ya de la misma leyenda, pero socialmente es importante considerar esto. En Jalisco seguía teniendo arraigo hasta los nacientes 90, cuando todavía militaba en las filas de Toncho Pilatos Alfonso Guerrero. Era una banda con un gran arrastre social, que tocaba en secundarias, preparatorias, en plazas, en tocadas, bailes, etc. Vamos a escuchar pues con la mítica banda de Toncho Pilatos, Kukulkan, y posteriormente, de forma seguida, escucharemos con Al Universo, Viajero del Espacio. Esto es Artesanía del Ruido con Tonatiu Castro Silva.
nos comunicaremos. Su vulcano, Tito Fantasma. El sacrificio de un ser humano. Con sangre de cosas nos bañaremos. Y con su poder nos comunicaremos. Estás en Artesanía del Ruido. Esto es Artesanía del Ruido con Tonatiuh Castro Silva. Al universo nos presentó Viajero del Espacio, un tema, no me refiero a la canción, sino a la temática que aborda
esta pieza musical de Al Universo, banda de rock progresivo con ya un toque electrónico importante que se creó en nuestro país, en México, en la Ciudad de México, a mediados de los años 70. Destaca históricamente en Al Universo uno de sus integrantes, Jorge Reyes, ya que él posteriormente fue integrante, fue uno de los líderes de Chacmol, pero además como solista fue aún más exitoso, alcanzando gran notoriedad en Europa. Se convirtió en un personaje importante del etno rock, pero es Al Universo uno de sus primeros proyectos musicales que ya adquirieron en aquel tiempo cierta notoriedad. Es lo que escuchamos, es parte de una producción musical. Llegaron a lanzar discos, aunque bueno, se trataba de producciones mínimas, digamos, como ya lo mencionaba, de un solo disco. Se compuso su carrera discográfica, Viajero del Espacio, del mismo nombre de la canción, que se lanzó en 1976 con 10 temas, y posteriormente pues se desbanda este proyecto, pero da lugar a Chacmol, como ya lo mencionaba. Es importante pues el paso en estas agrupaciones efímeras de distintos músicos virtuosos: Miguel Suárez en la batería, Edgar Dalire en la guitarra, en el violín, Mauricio Bilieto, bueno, quien también participó en Chacmol, aquí con el cello, Armando Suárez en el bajo. Una parte de Chacmol pues provenía de esta agrupación Al Universo, que a diferencia pues de Toncho Pilatos, que de alguna forma todavía nos vincula a la época de Avándaro, tiene un sonido más moderno, entre comillas, digamos, porque ya nos está acercando hacia los años 80 que nos robotizaron. Vamos a continuar escuchando en esta recta final de Artesanía del Ruido a una agrupación muy importante que, aun cuando no tiene esta clasificación que diré, hablando del rock progresivo mundial o del rock en general, considero es una de las bandas de rock progresivo más importantes del mundo, los Jaivas, que es una banda chilena que se forma como agrupación, todavía sin este nombre, en 1963. Posteriormente, ya llegada la época de los 70, adquieren el nombre de los Jaivas. Es un proyecto musical que continúa hasta nuestros días. Es una banda vigente, conformada por músicos virtuosos, tanto en su faceta de compositores como de ejecutantes e inclusive como miembros de un espectáculo, porque finalmente el rock and roll se enfoca en ese sentido también. Los Jaivas son pues una agrupación chilena que ha tenido a varias de las generaciones de las familias de sus integrantes, dando estos sonidos andinos que también recogen el jazz y que recogen en sí el propósito del rock progresivo mundial, basándose en valga la redundancia, porque así lo nombramos en la música, la base, la combinación de las percusiones, en este caso la batería y el bajo. Es importante pues esta constante, que sin embargo en el caso de los Jaivas tiene una tonalidad muy distinta a cómo suena Rush, donde la base es también fundamental. En el caso de los Jaivas tienen una gran preocupación que han heredado a los hijos de sus integrantes, que han también llegado a estar presentes en su conformación, donde hay incluso también mujeres, hombres y mujeres que ya son los descendientes de los integrantes originales, han participado de este sonido que ha mostrado por el mundo en un sonido latinoamericano, no solo andino, desde luego que se escucha andino, pero no solo tiene este matiz, sino que se trata de una fusión que destaca el orgullo latinoamericano. Vamos a escuchar con los Jaivas un tema de su disco de 1980, con el cual pues ellos se enfilan
hacia esta década de la evanescencia, en la cual fueron seducidos grandes proyectos musicales del rock progresivo como Yes, y que sin embargo los Jaivas desde Chile enfrentan con temas como el que vamos a escuchar, La Poderosa Muerte. Con los Jaivas escuchamos La Poderosa Muerte. Esto es Artesanía del Ruido con Tonatiuh Castro Silva. Quiere el hombre en qué parte de su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos, en cuál de sus movimientos metálicos vivir lo indestructible, lo imperecedero, la vida.
Cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas vidas. Estás en Artesanía del Ruido. La poderosa muerte, uno de los virtuosos temas contenidos en Alturas de Machu Picchu, disco de 1981 de la legendaria agrupación Los Jaivas de Chile. Es una agrupación constante, se encuentra en actividad hasta nuestros días, ya no con sus integrantes originales en plenitud, no están ya todos, algunos ya fallecieron, pero también es interesante el hecho que ante ello algunos de sus hijos han sido integrantes o lo siguen siendo, como la baterista que sigue dando el sonido de la percusión, Juanita Parra, hija de Gabriel Parra, a quien la poderosa muerte arrebató a la historia del rock latinoamericano, de la música latinoamericana, en 1988, y bueno, ella se incorpora ocupando el lugar de su padre, como ya lo han hecho los hijos de otros de los integrantes. También es interesante el hecho de que de Los Jaivas se derivó otra banda de rock, un trío conformado por algunos de los hijos de los integrantes de Los Jaivas. Ellos han llevado la música latinoamericana por todo el mundo, siendo aclamados en Canadá, en Estados Unidos, en Europa y en otras latitudes del globo. Mencionaba hace un momento que en 1981, con este sonido, ellos se enfrentan esta década conocida como la década perdida por su grave problemática social, económica y política, pero que en lo cultural además se caracteriza por la evanescencia de sus estilos, por la trivialidad de la que fue sujeto el rock. No así en el caso de agrupaciones como Los Jaivas. Vamos a concluir esta emisión de Artesanía del Ruido escuchando a una banda que ya mencioné, Chacmol, una de las bandas más importantes en el rock mexicano. Algunos la consideran como una banda pionera, no me parece que lo sea, es más bien el fruto de ese segmento inicial del rock progresivo mexicano. Chacmol se forma a partir de la banda que recién escuchamos, Al Universo,
por parte de algunos integrantes de aquella banda: Carlos Alvarado, Armando Suárez, Carlos Castro, Jorge Reyes, descanse en paz, y Mauricio Bilieto, conforman en 1979 Chuck Moll, banda que lanzó 4 producciones discográficas y que se disolvió en 1985, año en el cual, en ese mismo año, Jorge Reyes lanza su primer disco solista. Vamos a dedicar posteriormente una emisión para los Jaivas, también para Chuck Moll. Por lo pronto, vamos a escuchar un tema épico de su primer disco homónimo, nombrado también Chuck Moll, lanzado en 1980, Nadie en Especial. Agradezco su atención a Belén Fuentes, que nos reportó problemas técnicos. Agradezco también a Bárbara Wipe, a todos quienes nos sintonizaron en esta emisión de viernes a través de Manzana Radio. Agradezco a Alejandra, la operación técnica. Me despido con un tema de Chuck Moll, contenido en Nadie en Especial, con Chuck Moll, Salamandra. Estás en Artesanía del Ruido.
Radio Manzana presentó Artesanía del Ruido, el rock en sus diversas manifestaciones. Todas las épocas caben aquí. Artesanía del Ruido, solo buen rock, con Tonatiuh Castro Silva. Escúchanos todos los viernes en punto de las 6 de la tarde.